Durante estos últimos años, la ansiedad se ha estado imponiendo sobre la capacidad humana y todo esto se debe a la desconfianza de la criatura en la providencia soberana. Yo quisiera que todos los que estamos hoy acá, nosotros que entendamos que ese Dios es un Dios que no ha abandonado a los suyos y no ha abandonado a sus criaturas. Así que Dios providencialmente permite todo lo que está ocurriendo en su mundo y con los suyos. Esta mañana nosotros vamos a dar continuidad con la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, exactamente el capítulo 5, titulado De la Divina Providencia. Y cuando hablamos acerca de esta doctrina de la Divina Providencia, es una doctrina un tanto difícil porque se nos dificulta aceptarla. No porque sea quizás compleja al escucharla, sino el asimilar esta doctrina. Así que hoy vamos a ver el tema de la Divina Providencia, capítulo 5 de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Y este sermón lo he estructurado en dos partes. En primer lugar vamos a ver qué es la providencia divina, y para esto vamos a utilizar el pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 29 al 31. Y en segundo lugar vamos a ver asuntos específicos de la providencia divina. Y para esta explicación de este punto vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Hermanos, mi intención esta mañana acá es que todos nosotros entendamos que la providencia divina lleva a cabo el decreto eterno de Dios en la historia humana. Si la providencia divina no existe, entonces Dios no puede llevar a cabo sus decretos eternos. Así que cuando nosotros hablamos acerca del decreto eterno de Dios, estamos diciendo de que Dios ha planificado todo antes de que ocurra. Pero para que esto sea un hecho, una realidad entre sus criaturas, se necesita la providencia divina. Así que la providencia divina está anclada al decreto eterno. Vamos a ir al primer punto, ¿qué es la providencia divina? Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si te das cuenta en esta lectura, Jesús le ordena a sus discípulos a no temer. Jesús le dice, no temáis. Y cuando tú lees esta palabra, estos textos, te das cuenta de que los discípulos tienen miedo, porque hay hombres que los están persiguiendo y que pueden quitarle su vida. Entonces, toda persona, hermano, tiene miedo a perder su vida. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, no tengan miedo de aquellos que pueden quitarle su vida. Temed más bien a aquel que puede lanzar sus almas al infierno. Así que Jesús, enseña a sus discípulos a temer a Dios antes que a los hombres. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Hermanos, eso es algo grandioso. El poder entender que Dios tiene el control de todas las cosas, esto debe llevarte a ti a ser feliz. Porque aquí Jesús está diciendo en el versículo 29 que toda persona o todo cazador que tiene un gorrión es porque Dios lo ha permitido. Así que todo cazador de ave que tiene y se apropia de una ave es porque Dios en su providencia divina ha permitido que ese cazador le dé a esa ave y esa ave pueda ser ahora presa de ese hombre. Pero Jesús en el versículo siguiente dice de que incluso cada cabello en nuestra cabeza está contada. Hermanos, aquellos que quizás a lo largo de los años hemos estado perdiendo nuestro cabello, Dios sabe cuánto nos queda y cuánto hemos perdido. Él sabe y tiene el control de todo lo que está ocurriendo. Así que hablar sobre la providencia divina
estamos hablando de que Dios utiliza la providencia divina para llevar a cabo su decreto eterno en la historia del hombre. Esto es algo muy grandioso, porque cuando tú estudias acerca de la palabra providencia, significa ver por anticipado algo. Así que cuando tú dices la providencia divina, tú estás diciendo, el Dios divino y eterno, Él conoce por anticipado lo que me va a ocurrir a mí. Esto es algo muy grandioso. Ninguno de nosotros tenemos el control de nuestra vida, ni de nuestro mundo, ni de nuestra familia, ni de nuestros hijos, pero hay un Dios que sí. Dios tiene el control de todo lo que pasa. Y es allí donde quisiera hablar acerca del significado de la providencia divina, utilizando el párrafo 1 del capítulo 5 de la Divina Providencia. ¿Qué es la providencia divina? Bueno, Dios, el buen creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, y fíjate esto, y cosas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Hermanos, has escuchado muy bien el significado de la providencia divina, y cuando esto lo enlazas con los versículos leídos, te das cuenta que Dios no solamente controla al hombre, Dios controla las cosas, Dios controla los animales, Dios controla el aire, Dios controla el sol, Dios controla absolutamente todo lo que ocurre, incluso el pecado del hombre. Y todo esto lo hace para su propia gloria. Amado hermano y amigo, cuando tú no entiendes por qué te pasan a ti las cosas, tú lo que debes entender esta tarde es que Dios permite esas cosas para su propia gloria. Dios desea que tú sufras con la finalidad de que Él reciba su gloria. Y es allí donde los discípulos entienden de que no importa que los hombres le quiten su vida, porque no podrán quitarle su alma. Y es aquí donde hay que enfocarnos acerca de una falsa enseñanza que se contrapone a lo que es la enseñanza de la providencia divina. En este caso estamos hablando acerca del deísmo. Esta falsa doctrina, hermanos, enseña que Dios creó al mundo y lo abandonó. El deísmo asegura que todo fue creado por Dios, pero este Dios ha abandonado todo lo creado y se encuentra en su trono. Así que el deísmo niega la participación activa de Dios en la creación. Cuando tú escuchas a las personas y decir, bueno, sí, yo creo en Dios, pero yo no entiendo por qué Dios permite todas estas cosas. Esa es una tendencia deísta. ¿Por qué? Porque esa persona está diciendo que él no admite o reconoce que Dios controla todo porque hay cosas que están ocurriendo que él no entiende. Y es por eso que te decía que la doctrina de la providencia divina es compleja, es difícil de asimilar, pero debe ser aceptada por todos los hombres. Ahora, la enseñanza bíblica acerca de la providencia divina nos explica de que Dios interviene constantemente en su creación. Dios, hermano, no es como cuando nosotros vamos al cine, nos sentamos en una butaca y comenzamos a observar la proyección durante 1 hora y media o 2 horas. No, Dios no solo se sienta en la butaca, Dios participa activamente de esa proyección. Así que Dios es el protagonista de la proyección y además de eso controla todo lo que los demás deben hacer. Quizás alguien diga, entonces Dios nos tiene a nosotros como títeres. No, no es así. Dios controla todo y Dios permite que la maldad de algunos hombres, incluso el pecado de sus hijos, sea expresado y llevado a cabo para él recibir su propia gloria. Tú te preguntarás, pero ¿cómo es posible que el pecado y la maldad exhiban la gloria de Dios? Si lo hacen, y eso es lo que vamos a ver en algunos minutos, que es en la segunda parte. Pero lo que quiero que entiendas también en este primer punto acerca de la providencia divina es que cuando nosotros hablamos acerca del decreto de Dios, nosotros estamos hablando sobre la causa primaria. Recuerda que para poder hablar sobre la providencia divina tienes que entender muy bien el decreto eterno. Así que el decreto eterno es la causa primaria y la providencia divina es la causa secundaria. Ejemplo,
tenemos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Cuando lees ese pasaje, dice que por el determinado consejo de Dios, Jesús padece lo que padece. Es decir, el Padre había planificado lo que el Hijo iba a sufrir en este mundo. ¿Cómo se llama eso? Decreto eterno, causa primaria, porque ya Dios había decretado eso. Pero en ese mismo versículo, cuando sigues leyendo, dice que ellos le prendieron y le mataron. Y ellos significan no solamente esos religiosos, Pilatos, sino también nosotros, los que en esta tarde estamos acá escuchando este sermón. Nosotros somos responsables de la muerte de Cristo. Y allí nosotros encontramos la providencia divina, la causa secundaria. Así que, hermanos, tenemos el primer ejemplo en el Nuevo Testamento. Cuando esto lo vemos en el Antiguo Testamento, tenemos dos ejemplos. El primero está en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Si te recuerdas un poco acerca de esa historia, David, el rey, él está huyendo porque su hijo le ha dado un golpe de estado. Así que cuando David está huyendo con su familia, hay un hombre que es descendiente de Saúl que empieza a insultar a David. Y las personas que están al lado del rey, que ha sufrido este golpe de estado por parte de su hijo, le dicen: oh rey David, ¿no vas a decir nada? Y él dice: no, debido a que mi Dios de manera eterna ha decretado que esto se hace. Hermanos, allí vemos entonces la causa primaria. Dios ha decretado de que el rey David no solo sea expulsado de su trono, sino también sea insultado. Y David dice: yo voy a aceptar esto. Pero ¿dónde está la causa secundaria? ¿O dónde está la providencia divina? Bueno, pudo ser cualquier persona descendiente de Saúl, pero se refería exactamente, según el versículo 10 del capítulo 16, a Simei. Hermanos, Simei es el hombre que produce esas palabras de odio contra el rey, providencia divina. Si utilizamos otro ejemplo para esto, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Abraham. El Señor ha decretado que Abraham entregue un sacrificio, haga un holocausto. Abraham va a hacer el holocausto con su hijo y cuando llegan allí, parece que no hay providencia divina, porque no hay un animal para ofrecer al Señor. Justo allí, el hijo le dice: Padre Abraham, ¿y dónde está el animal que vamos a ofrecer? Abraham no tiene respuesta para eso, pero Abraham confía en la providencia divina y dice: hijo, tú eres la ofrenda. Así que justo allí, cuando van a sacrificar al niño Abraham, el Señor de manera providencial da un animal para ser sacrificado, causa secundaria. Amado hermano, lo que te estoy diciendo con esto es que Dios está en control de todo lo que va a ocurrir. Tú y yo lo único que debemos hacer es someternos a lo que Él ya ha dado, aun cuando sea difícil de asimilar. Y para esto vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con asuntos específicos de la providencia divina. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 16. Versículo 33. Leemos la palabra y dice de la siguiente manera: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. El gobierno de Dios mantiene todas las cosas bajo su control. Pero este verso nos enseña que su intervención es constante. Nunca ha dejado de ser así. Así que este Dios no es simplemente un espectador. Este Dios está involucrado, hermanos, con todo lo que está ocurriendo. Y cuando digo todo lo que está ocurriendo, es que Dios sabía que tú ibas a estar esta tarde en este lugar. Dios sabía de que tú ibas a tener que escuchar acerca de esta doctrina. Pero, amado hermano y amigo, había o hay una versión
diferente a la que hemos leído, y esa versión dice lo siguiente: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y esto es muy llamativo porque el científico Albert Einstein dijo algo muy similar. Él dijo: Dios no juega a los dados con el cosmos. Es decir, Dios no juega a los dados o a la suerte con su universo. Hermanos, tú y yo, dice la versión, lanzamos los dados. Pero cuando tú lanzas los dados, ¿qué esperas? Que caigan los números que tú deseas que caigan. Pero la realidad es que quien decide qué número cae no eres tú, ni tu lanzamiento, es Dios. Dios mueve todas las piezas para que cada una de ellas calce a la perfección para su gloria. Hermanos, ¿tú quieres ser un ingeniero? ¿Quieres ser la mejor persona de la comunidad? Puedes tratar de hacerlo, Pero Dios decide si tú vas a ser un ingeniero el día de mañana, vas a ser una persona importante o simplemente una persona que puedes ayudar en la comunidad. No se trata de nosotros. ¿Ves cómo nosotros nos enfocamos en nuestro futuro, en nuestra tierra, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia? Está bien. Todo eso está bien. Mientras que Dios esté involucrado en el asunto. Una vez que Dios es excluido del asunto, no porque Él no tenga el control, sino porque tú tratas de retirarlo, las cosas marchan de una forma contraria. Pero es aquí donde hay algo que llama muchísimo la atención. Y es que la Biblia nos enseña que Dios controla todo. Y cuando hablo de todo, es incluso el pecado. Hablemos de pecados escandalosos. Bueno, Hitler matando a 6 millones de judíos. Dios controló eso. Hablemos de pecados escandalosos. El niño venezolano que acaba, hace unos días atrás, de ser eliminado por el gobierno trinitario. Pero ¿cómo es posible esto? Dios controla todo. Hermanos, Dios controla la muerte de sus criaturas. Dios controla la prosperidad de sus criaturas. Dios controla absolutamente todo lo que puede acontecer o lo que va a acontecer. Para eso quisiera darte 4 descripciones claras acerca del control de Dios sobre el pecado. En primer lugar, las acciones pecaminosas del hombre ocurren con el permiso de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 24 al 28. Y es aquí donde tienes que entender que este gran Dios utiliza medios para llevar a cabo su providencia. Incluso cuando los medios son escandalosos, Él los utiliza. Pero aquí, hermano y amigo, quiero que entiendas que Él tiene toda la libertad para obrar sin medios, por encima de los medios y contra los medios, según a Él le plazca. Bueno, yo estoy acá, yo soy un hombre, soy un profesional, bueno, utilízame. No. No se trata de lo que tú deseas, sino de lo que Él quiere hacer con tu vida. De eso se trata el asunto de la providencia divina. En segundo lugar, hermanos, Dios restringe el pecado de sus criaturas y tenemos allí Salmos 76:10. Y dice algo interesante ese salmo. Él expresa que la ira del hombre alabará al Señor. El pecado del hombre alabará y exaltará al Señor. Cuando yo digo que Dios permite que el pecado del hombre, no estoy diciendo con esto de que Dios es responsable del pecado del hombre. No, cada criatura es responsable de sus propios actos. ¿Ok? Sin embargo, Dios permite que esos actos sean realizados para su propia gloria. Es diferente. Dios no manipula a la criatura, sino que la criatura en su condición caída, ella se deleita en su pecado. Tercera descripción. Dios puede sacar cosas buenas de malas acciones. Tenemos el caso en Génesis 50:20. Los hermanos de José le venden, pero en medio de todo ese desastre, Dios permite de que José ahora sea el gobernante de Egipto y que de esa manera pueda beneficiar a su pueblo.
Así que de malas acciones Dios se glorifica. Hermanos, Tomás Watson dijo lo siguiente: la providencia de Dios llega a todos los lugares, personas y asuntos. La providencia, que son casuales y accidentales para nosotros, están predeterminadas por el Señor. Cuando uno de sus hijos peca, cuando un cristiano peca, Dios controla ese pecado o esa actitud de ese hijo de él. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios permite esto. Dios permite de que el cristiano, cuando esté pecando, siga pecando con la finalidad de mostrarle la realidad de su corazón, y solamente así Él pueda disciplinarlos cuando se acerque de una forma reverente y humilde ante su Señor. Pero ¿qué ocurre con aquellos hombres que son prosperados, que son malvados y que Dios no los disciplina? Porque quizás tú y yo conocemos a personas, ejemplo, Soros. Soros, para los que no lo conocen, Soros es un hombre judío, es uno de los hombres más ricos del mundo que controla absolutamente todo, o casi todo en este mundo. Pero las personas dicen, ¿pero por qué? Porque Dios lo permite. Soros es aquel judío que en el tiempo de Hitler llegó y vendió a su propia familia con la finalidad de él ser una persona importante. Por eso Soros está involucrado en muchos asuntos. Pero ¿por qué Dios no acaba con su vida? Hermanos, los mismos medios que Dios utiliza para ablandar el corazón de algunas personas son los mismos medios que Dios utiliza para endurecer el corazón de otros. ¿Cuáles son estos medios? Su bendita palabra. La palabra de Dios, hermanos, es uno de los medios que Dios utiliza para ablandar el corazón de los pecadores. Pero también la palabra de Dios lo que hace es que muchos resistan esta verdad. Y allí se endurece su corazón. ¿Y sabes por qué hace todo esto? Para su propia gloria. Así que la providencia divina tiene un alcance universal. Dios no solo está interviniendo en su iglesia, en tu matrimonio, con tus hijos, Dios está interviniendo incluso en nuestros gobernantes, en los malvados, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en todo lo que nosotros hacemos. Hermanos, cuando una hoja de un árbol cae, es porque Dios ha decretado y ahora la providencia ha hecho posible que esa hoja caiga. Así que todo, absolutamente todo está siendo controlado por Él. Pero ¿crees tú que no vas a dar cuenta por todo lo que estás haciendo? Sí, ese es el gran asunto. Todos vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Pero qué bien sería el decir que Dios está por nosotros. Hermanos, no hay nada mejor que decir que nuestro Dios tiene nuestras vidas en sus manos providenciales. Y es allí donde quisiera concluir con dos aplicaciones para de esa manera permitir que pase por acá nuestro hermano. En primer lugar, hermano, si tú tienes presente la providencia divina, esta te llevará a temerle durante el resto de tu vida. Si tú has entendido acerca de que la providencia divina se trata de un Dios que permite las cosas en la historia del hombre, entonces tú vas a vivir para su gloria. Vas a vivir delante de la presencia del Señor siempre. Todo, nada, hermanos, te va a obstaculizar para darle gloria a Él. Consigues un mejor trabajo, te botan del trabajo, llega el nacimiento de un niño, la pérdida de un familiar, todo debe ser para su gloria. Amigo, tú que nos visitas hoy, en esta tarde, yo quiero que tú entiendas que a pesar de que Dios controla todo en su mundo y en tu vida, tú eres responsable de tu condición caída, de tus pecados, no Dios. Tú eres responsable de todas las acciones pecaminosas que estás haciendo. Tú necesitas ser humillado por Dios
para de esta forma tener una dependencia divina. ¿Quieres depender de Dios? Primero debes ser humillado. Y solamente así podrás ser alcanzado por su gracia.